De la palabra quería introducir la predicación hablando de la motivación que nos insta o que nos produce seguir al Señor. Porque de una u otra manera todos tenemos un estímulo, todos tenemos un deseo o un anhelo por seguir al Señor. Pero sabía que dentro de la iglesia hay motivaciones incorrectas, estímulos incorrectos, los cuales muchas personas siguen y que los llevan a diferentes circunstancias y hasta aún desagradables en el camino al Señor. Mire, he escuchado, y hace algunas semanas escuchaba una expresión de algunos hermanos que decían que no tienen motivación para seguir al Señor, que se están alejando de Él, que ya no lo quieren seguir porque no tienen un ánimo suficiente para seguirlo, que están desanimados y que no encuentran algo que verdaderamente los haga andar delante del Señor, que algo les hace falta en su vida, que no encuentran eso necesario y no saben qué es, pero que no encuentran, vuelvo a repetirlo, esa motivación que los lleve a seguir al Señor, a buscar al Señor, pero también a obedecer al Señor. Y creo que en ese punto, cuando alguien está en ese punto donde no encuentra el aliciente para seguir al Señor, es peligroso, muy peligroso. ¿Y por qué se lo digo en esta mañana? Porque en ese momento donde hay esa necesidad de eso que hace falta en la vida, donde hay ese deseo de eso que se necesita tal vez, se busca una motivación a cualquier costo y tal vez se recurre a cualquier cosa. Entonces generalmente buscan algo que les parece atractivo, que parece novedoso, que es diferente, que tal vez eso los hace sentir animados, sentir como, no sé, tal vez avivado en sus emociones, que aparece o aparentemente como que esa nueva novedad o eso nuevo que han visto, eso atractivo, está como que de alguna manera llenando la expectativa que estaban buscando. El problema de esto es que estas supuestas motivaciones lo que hacen es que desafortunadamente carecen de efectividad en la vida espiritual. Y cuando eso llega a suceder, en poco tiempo, en muy poco tiempo, se vuelve a caer otra vez en lo mismo, en la misma necesidad. No hay nada que pueda reemplazar al Señor. No hay nada que pueda reemplazar el Espíritu Santo de Dios y su presencia. Nada. Por eso cualquier cosa que usted vea que es aparente, que es, como lo digo, novedosa, bonita, agradable a los ojos, a la carne, téngalo por seguro que en algún momento volverá a ver esa necesidad. Y se va a caer en ese mismo vicio. Por eso hay personas que viven buscando y buscando y buscando algo nuevo, una revelación nueva, una iglesia nueva, un movimiento nuevo, un nuevo avivamiento, un fuego diferente, un nuevo pastor, una nueva profecía, y andan buscando siempre algo que les llene. Pero también es cierto, y quiero aclararlo, que hay personas que también buscan al Señor por motivaciones incorrectas. Por ejemplo, deseo de cumplir sueños, de cumplir metas, de cumplir proyectos, de ser bendecidos económicamente o físicamente o materialmente. Aún algunos buscan al Señor por amor, y no por amor del Señor, sino de encontrar una pareja. Y en esos casos, como en los anteriores que le acabé de nombrar, las motivaciones son incorrectas. Y la pregunta en esa mañana que le quiero hacer para que usted medite un segundo allí es: ¿qué lo motiva a usted a seguir al Señor? ¿Hay una motivación correcta en su vida? Y me refiero a una motivación que lo haga de verdad buscar a Dios, seguir al Señor. No simplemente una motivación religiosa, ¿sabía? Hay mucha gente que tiene motivaciones religiosas. ¿Qué es una motivación religiosa? Es algo que usted hace por costumbre, porque debe hacerlo. Porque hay muchas personas que siguen al Señor hasta por eso, ¿no? Vienen el domingo porque es culto. Simplemente porque es culto. Pero no hay un deseo realmente de seguir y buscar al Señor. Y sabía que como creyentes tenemos suficientes motivos, más que suficientes,
para buscar, para seguir y para obedecer al Señor cada día? La Escritura está llena de motivos y extremadamente maravillosos, preciosos, por los cuales deberíamos seguir al Señor. Pero lastimosamente, me tengo que decirlo en esta mañana, esos motivos para muchos no son suficientes. O para algunos se olvida fácilmente. Una de las cosas que más se olvida es la obra redentora de Cristo, ¿sabía? Las cosas que el Señor ha hecho por nosotros son cosas que fácilmente se le olvida a la iglesia. Pero quiero en esta mañana recordar algo, en esta mañana que nos puede tal vez motivar a seguir al Señor. Y quiero que vaya a la Escritura, por favor. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3. Y mientras la está buscando allí, medite. ¿Qué lo está motivando a seguir al Señor? ¿Será que su motivación es correcta? ¿Será que realmente usted sigue al Señor por algo que verdaderamente vale la pena? Hágase esa pregunta mientras que busca allí. Primera de Juan, capítulo 3. Si lo tiene allí, voy a leer a favor de todos ustedes. ¿Listos? Dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? Para que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Dejámoslo hasta allí nada más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Quiero desarrollar simplemente estas pocas palabras que están allí. Y tal vez ni siquiera ese es el versículo completo, solo la mitad. Pero sabía que lo que está allí es tan profundo y tan maravilloso. Simplemente por lo que dice allí, esa motivación ya debería hacernos saltar de alegría y de gozo. Y quiero desarrollar esas palabritas para que usted en esta mañana tenga algo por qué realmente seguir al Señor. Y que no sea nada emocional, sino algo verdaderamente espiritual que llegue a su vida. Dice la Escritura, miren cuánto nos ama Dios el Padre. En otra versión se lo estoy leyendo. Miren cuánto nos ama el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Cuando uno observa las expresiones que utiliza el apóstol Juan en este pequeño versículo, que a veces está tan diminuto, pero que es tan grande lo que dice, uno observa algunas características importantes. Una de ellas es la palabra cuál, o la palabra, perdón, antes, la palabra mirar, o observar, o ver, o analizar. Lo que significa esa palabra mirar es que debemos poner mucha atención a algo especial, a algo específico. Poner nuestra atención de una manera correcta en aquello que se está observando. Mirar es no simplemente de reojo, sino tener la mirada fija. Observar detenidamente, detalladamente. ¿Qué? ¿Cuánto? Es decir, una cantidad. Lo que está diciendo es que hay de alguna manera algo que se puede cuantificar, que de alguna manera se puede medir. Es algo que es muy elevado. Ese cuánto es una ponderación de cantidad. La expresión, y no me gusta mucho decirlo, pero hoy debo decirlo, en hebreo tiene una expresión diferente. Dice, en griego, cuális, cuántos y hunde. Es lo que significa esa palabra cuánto. Ahora, ¿por qué quiero decírselo? Tal vez dirá, hoy pastor nunca dice eso, yo nunca digo esas palabras, pero es que tenía que decirlas hoy. Significan de qué calidad, de qué cantidad o de qué magnitud y de qué lugar. Es decir, miren de qué calidad, miren de qué magnitud, miren de qué lugar. ¿Sí me están entendiendo? Hasta ahora estamos comenzando, entonces hay que observar detenidamente, detalladamente, de qué cantidad, de qué magnitud, de qué lugar y de qué calidad. ¿Qué? El amor de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Miren y observen detalladamente de qué magnitud, de qué cantidad, de qué calidad y de qué lugar es el amor de Dios. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios, no podemos encerrarlo simplemente en un sentimiento, como muchas personas hacen con el amor. El amor no es un sentimiento fácil de entregar o fácil de dar o fácil de mostrar. Es mucho más allá de eso. Muchísimo más grande que solo un sentimiento. Lo que está diciendo Juan, oiga, es cuán excepcional, cuán prodigioso, cuán maravilloso, cuán extraordinario es el amor de Dios. Y quiero que vayamos un momentico y miremos
la magnitud de ese amor de Dios. En la carta a los Efesios coloque allí una cintita para que tenga allí el versículo de Juan, porque allí seguiremos un buen rato. Y vaya a la carta a los Efesios en esta mañana. Y está poniendo atención, mire, observe detenidamente, con cuidado, cuál es la magnitud, cuál es la cantidad, de qué lugar y la calidad del amor de Dios. Efesios capítulo 3. ¿Listos? Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante. Si está allí, se lo voy a leer en esta mañana. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora quiero detallar un poquito esto, y lo quiero detallar en otra versión. Cuando Juan escribe que observemos esto, es porque es muy importante. Ahora, ¿por qué es tan importante fijarnos claramente en lo que es el amor de Dios, en lo que es el amor de Cristo, en lo que es el amor del Señor? Porque a la final de cuentas, el amor de Dios es la base fundamental del cristianismo. Sin amor no pudiésemos ser salvos. Sin amor no hubiese venido Cristo. Sin amor Cristo no hubiese sido sacrificado. Y sin amor no hubiese gracia. Así que toda la base fundamental de nuestras creencias están cimentadas o fundamentadas en el amor. En el amor de Él hacia nosotros. En el amor de Él hacia una gente pecadora, hacia una humanidad totalmente destruida, inmoral y pecadora, devastada en la iniquidad. Eso es la humanidad. Y eso éramos nosotros hace algún tiempo. Pero el amor de Dios superó todas esas barreras que pudiesen haber. ¿Para qué? Para mostrarnos el amor de Dios de una manera impresionante, de una manera gloriosa. Cuando Pablo le escribe la carta a la iglesia de Éfeso, lo dice de esta manera diferente. Dice, pido al Padre que de su gloria y riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. ¿Qué dijo? Mire, que la motivación más grande no es de afuera hacia adentro. La motivación más grande que nosotros tenemos debe ser de adentro hacia afuera. Y que esa motivación debe ser la raíz del amor. No raíces de amargura como algunos tienen. No, una raíz de amor. Y dice Pablo que de las riquezas de Cristo sean llenados nuestros corazones internamente y sean dotados de poder, sean dotados de fuerza para que en nuestra vida viva el amor de Cristo. Ahora mira lo que dice el 18. Y que así puedan, o sea, de esa manera, con todo eso que tenemos en el corazón, y cuando habla de poder, cuando habla de fuerza, habla del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos en el corazón. ¿Para qué? Para poder entender. ¿Qué? Dice, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Así que la medida del amor es tan grande, es de una magnitud tan impresionante que no es fácil comprender el amor de Dios. No es sencillo decir, no, Dios me ama, pero ¿de qué manera? Y comprender eso no se comprende con la mente, se comprende con el corazón, pero con un corazón renovado por el Espíritu Santo de Dios, por un corazón que tiene la presencia de Dios. No hay otra manera de comprender el amor de Dios. Ahora le voy a dar un ejemplo del por qué no se puede. Hace unos 2 o 3 años hablaba con una jovencita no cristiana que me decía, ¿por qué? Y escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Por qué la iglesia impedía el amor entre una pareja del mismo sexo? Si ellos se estaban mostrando amor.
ella decía que entre las parejas del mismo sexo tienen algo que se llama amor y que ellos se demuestran amor, cariño, interés, preocupación y un sinnúmero de cosas, los cuales aparentemente mostrarían que su relación es correcta delante de Dios, porque Dios es amor. Es para que usted entienda un poco cómo el mundo es tan, o el diablo más bien, es tan astuto. Así que comparan el amor de Dios con un amor terrenal de una pareja aún del mismo sexo. Y aún del sexo contrario, no importa, el amor de Dios es incomparable con esas cosas. Pero solo le quiero decir, le expliqué la escritura, le mostré los versículos, le hablé del sacrificio de Cristo, le hablé del verdadero amor del Señor y no entendió. ¿Por qué no entendió? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Nadie puede entender el amor de Dios si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud de Dios. Ahora lo que está diciendo, ese amor es mucho más grande que ¿qué? Que todo lo que conocemos. No, mire, en este mundo no hay nada que se pueda comparar al amor de Dios. Por eso a veces cuando escucho referenciaciones a acérquese a su padre como se acerca a su padre terrenal, le digo, no, eso no tiene comparación. No hay manera en que la relación que tenemos con el Padre pueda compararse a cualquier relación sobre esta tierra, porque la relación con el Padre es una relación de santidad, una relación maravillosa. Y dice Pablo, para que ustedes puedan conocer, que puedan comprobar, conocer, comprender cuál es el amor de Dios y así poder ser plenos en Él. ¿Qué es plenitud? Es perfección, es madurez. La madurez se logra cuando entendemos completamente el amor de Dios. Ahora, usted dirá, ¿pero por qué? Porque el amor es la base de la palabra, del Evangelio. Usted recuerda que Jesús dijo en alguna oportunidad que habían dos mandamientos, los cuales complementaban o completaban la ley, los profetas, los salmos y toda la escritura. Es la ley del amor. La ley del amor reemplaza todo lo que está en la escritura, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Porque el amor es la base fundamental de Dios. Y el amor, si nosotros empezamos a comprenderlo de la manera que debemos comprenderlo, no una manera retorcida, dañada por el pecado, sino de la manera espiritual que el Santo Espíritu de Dios nos lo enseña, nos llevará a la plenitud o a la perfección o a la madurez que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros. Quiero que vuelva otra vez al Evangelio de Juan, a la carta de Juan, Estábamos en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, cuando miramos el amor tan grande que el Padre nos ha dado, uno dice, bueno, ¿y cómo se demostró ese amor? El amor no es simplemente algo que podamos decir, es algo que podemos mostrar con hechos, con realidades, con cosas que hacemos. Por eso les decía, el amor no es simplemente sentir maripositas en el estómago. Como a veces tenemos en mente, ay, es que por aquí siento algo. No, el amor no se siente, el amor se vive, se disfruta, se realiza, se hace. ¿Y cómo demostró el amor Dios? ¿Cómo demostró su grande amor por nosotros? Podemos encontrar muchos lugares y muchas cosas por las cuales decir que Dios mostró, pero en el versículo que estamos y en el contexto, Dios mostró su amor de una manera maravillosa y lo dice la Escritura. Dios mostró su amor, o mira cuán grande es su amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. O sea, que el amor de Dios hizo posible que seamos llamados hijos de Dios. Ahora uno dirá, pero eso no es fácil. No, hermanos, eso costó mucho.
Uno lee el versículo y aparentemente dice, no, eso fue fácil, el Señor solo dijo, esos son mis hijos. No, eso llevó a cabo un plan impresionante. Desde el Génesis hasta Jesucristo llevó un plan impresionante desde antes de la fundación del mundo para que el amor de Dios se pudiera manifestar a tal grado, a tal magnitud de poder llamarnos hijos de Dios. Hijos de Dios no es cualquier cosa. Es un plan de Dios extremadamente perfecto, grande, maravilloso. Mire, uno de los mejores privilegios que tenemos como pueblo del Señor es llamarnos hijos de Dios y decirle a Él, Padre. Es la revelación más grande del Nuevo Testamento, que ni siquiera los judíos la tienen. ¿Sabía eso? Para que no se quiera volver judío. Sí, porque hay gente que quiere volverse allí a las antiguas normas, a las antiguas leyes, creyendo que es mejor el judaísmo que el cristianismo en Jesucristo. Pero no es así. Solo los hijos de Dios, solo la iglesia del Señor, solo los creyentes de Jesucristo pueden tener ese nombre de ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué costó? O más bien, ¿por qué el Señor lo hizo? Porque nos ama. Y el poder llamarnos hijos de Dios no podía hacerse de una manera sencilla y fácil. No por un decreto de Dios, no por una ordenanza, no por un mandamiento, aunque lo pudiese hacer, pero Dios no lo podía hacer porque eso era negar a sí mismo sus atributos, su justicia, lo que Él es Dios. Y Dios no se puede negar, no puede arrepentirse, no puede violar sus propias palabras, sus propios mandamientos y sus propias leyes. Así que no era posible de ninguna manera, de ninguna forma, el que nosotros pudiésemos ser hijos de Dios. Pero entonces Él diseñó en su grande y pleno amor cómo podría hacerlo. Y para eso la Escritura nos enseña en el Evangelio de Juan que el amor de Dios fue tan grande por la humanidad, por su creación, que iba a enviar a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. El pecado hace que Dios nos rechace. Y no porque Él quiera, sino porque le impide su santidad. Mire, hermanos, hay frases que son muy mal hechas. Les decía ayer en el ayuno un momentito, que dice, Dios ama al pecador, pero no al pecado. No, eso es mentira. Eso no es verdad. Dios no puede amar al pecador ni al pecado, porque Dios no puede acercarse ni siquiera. Le es imposible. Usted recuerda cuando Moisés iba a ir allí, que estaba por el desierto y vio la zarza ardiendo. ¿Qué le dijo el Señor? Quítese los pies, la sandalia de los pies, porque el lugar que pisa santo es. Es decir, usted está acercándose a la santidad de Dios y es imposible que de esa manera usted se pueda acercar a mí. Por eso había un velo en el templo, ¿lo recuerdan? El velo impedía que el pecado traspasase a la presencia de Dios, que era donde estaba el arca. O el arca que representaba la presencia de Dios. ¿Por qué era eso? Porque el pecado no podía llegar a donde está la presencia de Dios. Y era imposible, y estaba esa cortina inmensamente grande y ancha que no permitía que el pecado traspasara ese lugar. Y si por si al caso llegaba a pasar el pecado de esa cortina, moría el que pasaba. Porque el pecado produce muerte. Y eso es inviolable, eso no ha cambiado ni cambiará. Esa es una ley de Dios, que el pecado produce muerte y no hay nada que hacer para eso. Pero Dios dijo, bueno, pero yo quiero llamarlos mis hijos, debo hacer algo. Yo los amo, quiero hacer algo por ellos. Escúcheme, por ellos. Porque amaba, porque cuando creó a todo lo que existe dijo, y vio Dios que todo era bueno. Y nosotros somos la cúspide de la creación del Señor. Y en su perfecto amor quería hacer algo por nosotros. Así que para poder quitar el pecado del medio, porque el problema es el pecado, ¿sabía? Miren, ni siquiera es el Satanás. El problema no es Satanás, porque ya fue vencido. El problema es el pecado en nosotros. Así que tenía que haber alguna manera para que el pecado fuese quitado de nuestras vidas. Pero no había otra manera sino la muerte.
Porque esa es la justicia de Dios y la justicia de Dios es inviolable. Así que lo que hace el Señor es enviar a su Hijo Jesucristo. Y al enviarlo, cuando Él está en la cruz del Calvario, Él toma o recibe o coge o adopta todos nuestros ¿qué? Pecados. Los lleva en su cuerpo, los lleva en su vida. Y al llevar todos los pecados, ¿qué pasa? La justicia de Dios fue hecha muerte. ¿Me está entendiendo? Así que, ¿por qué muere Jesucristo? Por la justicia de Dios. Porque en la justicia de Dios dice que el que peca debe morir. Así que cuando Jesús carga con el pecado de todos nosotros, pues lógicamente que debe morir. Y así fue, efectivamente, murió en la cruz del Calvario. Vamos bien hasta ahí. Yo sé que esto es para el kinder, ¿cierto? Sí, me imagino que esto es lo elemental del evangelio. Así que Cristo muere al llevar nuestros pecados. Ahora, ¿qué sucede luego? Cuando Jesucristo resucita, o resucita Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, hay algo que sucede allí. Y es que Jesucristo, por ser Hijo de Dios y por ser libre de pecado, porque nunca cometió pecado, sino que murió por culpa nuestra, por culpa de nuestros pecados, Dios le dice en la Escritura que lo va a exaltar por haber hecho el sacrificio que no debería haber hecho, pero que lo hizo por amor a nosotros. Así que cuando lo exalta, dice la Escritura que lo exaltó a lo sumo, a lo más grande, en autoridad sobre todo lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de ella, es para darle la autoridad sobre nuestras vidas. ¿Y qué sucedió cuando le dio esa autoridad? Jesucristo derramó gracia. No sé si me está entendiendo. Derramó gracia. Ahora podía derramarla porque tenía la autoridad y el poder delegado de Dios Padre para poderla dar. ¿A quiénes? Al que Él quiera y a quien lo reciba. Porque la gracia y el amor del Señor es para toda la humanidad. El problema es que muchos no la quieren. Y cuando fue derramada esa gracia, ¿qué fue lo que hizo esa gracia? Que cuando el pecado de nuestras vidas y aceptamos la gracia o el regalo de la salvación o el regalo, el don de la gracia de la salvación, lo que está haciendo Jesús es decir, ese que me recibe a mí, sus pecados yo los cargué en la cruz. Por lo tanto, Él es limpio y no puede morir, tiene vida eterna. Eso es lo que hace el amor de Dios. Hacer que por nuestros pecados ya no muramos, sino que tengamos vida eterna. Ahora, no es que no haya costado y no es que no haya justicia de Dios. La justicia de Dios sigue. Pero ¿cómo sigue? Que el pecado que yo he cometido, el pecado que ustedes han cometido, fue llevado por Cristo. Y como fue llevado por Cristo, ya ese pecado fue pagado con la muerte. No sé si me hice entender. Ahora, como ya ha sido pagado con la muerte de Jesucristo, nosotros estamos sin pecado, limpios. Por eso la Escritura nos dice que nosotros somos limpios, santos y sin mancha. ¿Cuándo? Ya. Nosotros no esperamos la glorificación, nosotros ya somos santos, limpios, puros y sin mancha delante de Dios. Y usted dirá, no, pastor, pero yo todavía peco. Sí, pero su pecado ya ha sido pagado. Eso es la gracia de Dios. Ahora le pregunto, ¿a usted no le parece eso suficiente motivación para seguir al Señor? Cuando usted y yo creemos en lo que Jesucristo hizo, en la obra redentora, usted y yo hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Y eso es lo que quiero mirar en esta mañana, un ratito. ¿Qué es ser hijos de Dios? ¿Para qué somos hijos de Dios? ¿Cuál es el objetivo de ser hijos de Dios? Eso tuvo un costo, tuvo un trámite, tuvo un proyecto, tuvo una planeación. Y Jesucristo fue la culminación de eso. Ahora Jesucristo nos limpia con su sangre preciosa y ahora tenemos ese deleite o ese privilegio. Pero ¿de qué sirve? ¿Para qué nos llamamos hijos de Dios? Simplemente por un nombre.
No, 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 eso tiene muchas cosas maravillosas. Hijos de Dios, vaya a la carta a los Gálatas, por favor. En el capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Maravilloso es el Señor, que ha sido bueno para con nosotros. Ahora somos hijos de Dios por Cristo. Ya tiene Gálatas 4. Versículo 6. ¿Y por cuanto qué? Aquí lo que está diciendo Pablo es, oiga, porque ya son hijos. No es que vamos, es que ya somos. Y cuando somos hijos hay algunas cosas maravillosas que no sé si lo podría decir así, se desprenden de esa bendición maravillosa de ser hijos de Dios. Y esa es una de ellas. Y por cuanto ya, o por cuanto sois hijos de Dios, o sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El espíritu de su Hijo. ¿De quién está hablando? El espíritu de su Hijo, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Por cuanto usted y yo somos hijos que viene a nuestra vida. ¿Se da cuenta? Porque cuando recibimos al Señor, nos hacemos hijos de Dios, automáticamente el Señor envía su Espíritu. Para que seamos morada del Espíritu Santo. Por eso no todos son hijos. Hoy en día mucha gente, no, es que todos son hijos. No, 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 no. No se equivoque, hermano, no todos son hijos. Todos somos creación, gloria a Dios. Eso es una gran verdad. Pero no todos son hijos. Son los únicos que son hijos, son los que han creído en el Señor Jesucristo por la fe en Él. Y dice, y por cuanto ya usted es hijo, y yo soy hijo de Dios, hemos recibido que el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda con lo que leíamos en Efesios? Ahora, por tener ese Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, es que vamos a poder comprender verdaderamente lo que es el amor de Dios. Así que en esta mañana, si usted está aquí, espero que tenga el Espíritu de Dios, y si no, va a quedar perdido. No va a entender nada. Usted está diciendo, ¿qué es lo que habla ese Señor? Sí, esa es una gran verdad. Y Pablo lo dijo, para el hombre natural o carnal el evangelio es una locura, no entiende, no sabe, no comprende. Así que espero que todos los que estén en esta mañana tengan el Espíritu Santo de Dios, y si no lo tiene, crean en Jesucristo en este día. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿A dónde lo envió? A vivir acá, en nuestra vida. Usted es el templo, el tabernáculo, la casa, la morada de Dios. Hermano, usted es la morada de Dios, el tabernáculo santo, puro. ¿Usted sabía cómo se manejaba el tabernáculo en la antigüedad? ¿Cuánta reverencia tenían a esas cortinas? Porque eran cortinas, no era otra cosa, un montonón de cortinas y de tablas que adornaban ese lugar y lo hacían una morada, una casa de Dios. Usted sabe que hoy nosotros somos el tabernáculo, la casa, la morada de Dios. Donde usted está la presencia de Dios habitando plenamente. No es que solo habita el Espíritu, está la plenitud de Dios, Jesús habitando en su corazón, el Padre habitando en su corazón y el Espíritu de Dios habitando en su vida. La Trinidad está en nosotros. ¿Y eso por qué? Porque Jesús lo prometió, que Él vendría junto con el Padre a hacer morada en nosotros. ¿Usted no le parece impresionante que Dios habite en su vida? Todavía necesita más motivaciones. No olvide, hermano, que en su vida está el Señor. Su presencia va con usted. Donde usted llega, llega Cristo. Donde llega usted, llega el poder de Dios. Donde usted llega, llega la autoridad de Dios. Porque usted lleva al Señor en su vida. Y dice, a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y cuando dice clama, es cuando puede usted acercarse a su Padre. Ahora, ¿por qué? Porque es hijo. Solo el Hijo se acerca al Padre. No sé si me hice entender. Solo el Hijo se acerca al Padre. El vecino no se va a acercar al papá de otro, ¿o sí?
No, el hijo se acerca a su padre porque sabe que es su padre, que le escucha y que está allí porque lo necesita. Esas palabras, Abba Padre, se ha hablado mucho de qué significan, que papito, que no sé qué, que sí sé más. Las dos palabras son padre, una en griego y una en hebreo. Pero la diferencia no es el significado de padre, la diferencia es la magnitud con la cual se acerca uno. ¿Qué diferencia hay acercarse a nuestro Padre cuando somos adultos a cuando somos niños? ¿Sabía que hay una diferencia muy grande? Cuando usted se acerca de niño a su Padre, se acerca porque tiene necesidad de Él. ¿O no es así? ¿Qué niño no se acerca a uno para decir que necesita algo? Todos. Y todos son, no sé si lo puedo decir esa mañana, ¿cómo lo digo? Cariñositos. ¿No viste los niños cuando necesitan algo? Empiezan, papito, mi amor, papi. No sé si me hago entender. De una manera más cariñosa, más fraternal, más amigable, más amorosa. Porque sabe que su padre de esa manera le va a dar lo que necesita. Los niños son muy astutos, muy inteligentes, muy sabios, no sé cómo le quiera llamar, pero uno aprende mucho de ellos. ¿Usted cree que esa no es la misma forma en que nosotros nos acercamos al Padre? Mire, al Padre nos acercamos con fraternidad, amor, cariño. Eso es lo que la palabra habla, dice. Es decir, nos acercamos de una manera cariñosa a Él, con confianza de que Él es nuestro Padre. Por eso podemos hablar con Él, podemos clamar, orar con Él, hablar con Él de una manera que Él nos va a entender porque somos sus hijos. Y qué padre, hermano, así sea el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, no se va a derretir cuando somos cariñosos con Él. Cuando hay amor en nuestros labios, cuando hay amor en nuestra relación con Él, cuando verdaderamente le queremos tener en nuestro lado, queremos hablar con Él, ¿cómo no va a darnos las cosas que necesitamos cuando se las pidamos? Por eso esa relación, dice, por el Espíritu que está en nosotros, es que nos podemos ahora acercar de esa manera. Sabía, o no sé si no sabía tal vez, que en la antigüedad cuando los escritores de la palabra de Dios o de las escrituras, valga la redundancia, iban a escribir el nombre del Señor, hacían una cantidad de reverencias, porque para ellos el nombre del Señor era santo y puro, y tenían que hacer una cantidad de cosas porque no lo podían pronunciar, se lavaban, se hacían esto y lo otro, de la santidad del nombre de Dios. ¿Sabía que nosotros ahora no tenemos que hacer todo ese protocolo? ¿Por qué? Porque somos hijos. Su nombre sigue siendo ¿qué? Santo. No ha cambiado. Su nombre sigue siendo perfecto, puro en santidad. La diferencia es que ahora, como hijos de Dios también, puros porque participamos de su santidad, participamos de su esencia, participamos de su divinidad a través de la sangre de Cristo, usted y yo nos podemos acercar de Él de una manera confiada, de una manera más cariñosa, más familiar, no con esa reverencia. Y no me malinterprete, no con esa reverencia de alejamiento, de ver a Dios como un Dios alejado, donde uno tiene que como que arrodillarse y hacerle así. No, porque Él es nuestro Padre. Ahora, no me malinterprete eso. Por favor, no lo malinterprete, porque el Dios de los cielos siempre va a merecer reverencia nuestra, porque Él es el Padre al cual respetamos. Por eso le digo, no hay comparación en este mundo en la cercanía a nuestro Padre por medio del Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 7 dice ahí de Gálatas, así que ya que no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también que heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? ¿Sabe lo que está diciendo? Ustedes ya no son esclavos. Ustedes ya no son siervos para que vivan de esa manera. Ahora ustedes ya son hijos. Y debemos servir al Señor como hijos. Cada vez que usted y yo encontramos en la Escritura, y me encanta lo que Pablo dice, de que somos esclavos de Jesucristo, es una esclavitud por amor. Pero más allá que de la esclavitud por amor, por la cual le servimos, porque servirle al
Señor es porque somos esclavos de Él por amor. Entiéndame la diferenciación de una y de otra cosa. Cuando le servimos a Él, le servimos como esclavos. Es decir, Él es nuestro amo y Señor, porque esa es la manera de servir al Señor. Pero eso no nos quita que somos, ¿qué? Hijos. Y si somos hijos, dice la Escritura, también que herederos. Herederos con Cristo o por medio de Cristo Jesús. ¿De qué? ¿Qué herencia tenemos nosotros? Porque ¿de qué heredamos? ¿Qué es lo que vamos a heredar? Y uno se pone a pensar en la iglesia de ese tiempo que quiere las cosas hoy. Y cuando usted toma lo que es hoy, está despreciando lo que va a llegar mañana. La herencia es para después. Y la herencia que el Señor nos ha prometido no es cualquier cosa. Ahora, si usted quiere motivaciones, si no ha sido suficiente las que ya hemos visto, la motivación, otra motivación puede ser la herencia que nos espera. No sé si usted ha tenido papá y mamá, imagino que sí, porque todos tuvimos papá y mamá. No sé si alguno de ustedes, tal vez su papá y su mamá tenían o tienen una buena, no sé, una finca, una hacienda, un apartamento, lo que tenga, y usted está esperando que le dejen esa herencia. Y uno siempre, pues no es que quiera que se muera el papá y la mamá, ¿no? Pero uno dice, bueno, ya cuando algo pase, pues mi papá y mamá me dejarán algo. A los que les pueden dejar, porque hay otros padres que no han podido dejar nada. Pero sabía que en medio de todas las cosas, Dios dice, oiga, yo los he adoptado como hijos. Y como hijos ustedes tienen derechos. Y su derecho es una herencia. Y la herencia que ustedes tienen la van a compartir con mi Hijo Jesucristo. Es compartida, somos coherederos con Él. Recibimos la herencia. Y la herencia no es otra cosa sino que el reino de los cielos, el reino de la gloria de Dios. Ahora usted sabe qué es un reino. En este mundo se lo voy a comparar con algo que pues es lógicamente minúsculo, pero se lo voy a comprar el reino de Inglaterra, o de Gran Bretaña más bien creo que se llama, que comprende Inglaterra, Escocia y algunos países por allá del norte. El reino de España y los reinos antiguos, ¿los recuerdan? Eso es un reino, es una gran cantidad de lugares o de naciones o de países en las cuales hay una gran cantidad de gente que sirve a esos reyes. Pues nosotros vamos a recibir el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? El que nos habla Apocalipsis. Un reino de majestad, un reino de gloria, un reino de poder, de magnificencia, de felicidad eterna, de satisfacción continua, porque estaremos delante de Él por siempre y para siempre. Hermanos, ser hijos de Dios es lo más maravilloso que nos ha podido pasar. Pero sigamos avanzando. Ser hijos de Dios es la base de nuestra fe y confianza en Dios. ¿Sabía que en el Evangelio de Mateo, voy a ir rápidamente, Mateo capítulo 6, 32. Si lo busca rápido, gloria a Dios. Si no, se lo leo. Dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, ¿quién? Vuestro Padre Celestial. O sea, su Padre y mi Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y como somos hijos, Él nos las suplirá. Esa es nuestra confianza que tenemos en Dios, de saber que en cualquier situación difícil o circunstancia que haya una necesidad verdadera en nuestras vidas, Él es el que la proveerá, Él es el que la sustentará. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Y usted lo leyó o lo ha leído alguna vez? A ver si me acuerda. ¿Qué niño que le pide a su padre pan le dará una piedra? O si le pide pescado, una serpiente. Si somos hijos de Dios, ¿qué cree que nos va a dar nuestro Padre? Yo le pregunto, ¿qué cree que su Padre le va a dar? ¿Usted cree que mi Padre me va a dar cosas que no me van a servir? Cosas dañadas, podridas. No.
Él nos da lo mejor, porque Él es lo mejor que existe. Él da de Él fluye todo lo mejor que puede haber en la vida. Por eso la base de nuestra confianza en Dios es que somos sus hijos. Es más, la Escritura dice que si el Señor le da cosas buenas a los que son malos, ¿cuánto más a nosotros? Que estamos en la casa del Padre, que vivimos con Él, que estamos con nuestro hermano mayor al lado. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana, pero sigamos adelante. Ser hijos de Dios también es la base de la disciplina del Padre. A ese casi no les gusta mucho, ¿no? En Hebreos, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, si quiere vaya rápidamente allí, encontramos que por ser hijos del Padre maravilloso y precioso, pues somos disciplinados por Él. Versículo 6 de Hebreos 12 dice: porque el Señor a quien ¿qué? Al que ama. ¿Usted sabía que el Señor nos ama, que nuestro Padre nos ama? De manera, hermano, es que uno no puede imaginárselo, hermano, todavía. Hermano, yo a veces me pongo a pensar, yo digo, yo voy a heredar el reino de los cielos tal como soy. Siendo como soy y voy a heredar el reino de los cielos. Eso les digo, eso se llama gracia. Pero dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. Si nos recibió como hijos de Él, pues debe disciplinarnos, enseñarnos, o más bien, educarnos. O como lo dice en el principio, en el Génesis, criarnos. Y como nacemos de nuevo, ¿cierto? Pues arrancamos una vida desde la inocencia, desde no saber nada. Y desde ese momento el Padre está enseñándonos, criándonos, educándonos. Y quien que tenga hijos no sabe que a su hijo hay que disciplinarlo para que aprenda bien la lección. Para que sea bien educado. Y cuando me refiero a disciplina no me refiero a castigo físico, a muchas otras maneras. Pero también el castigo físico ayuda. Y mucho en algunos momentos. Y en algunas circunstancias. Eso es lo que el Padre hace con nosotros. Disciplinarnos. ¿Por qué? Porque nos está educando. Usted nació de nuevo. A ver, le pregunto, ¿aquel que recibió al Señor y comenzó su vida cristiana ya sabía todo? Ninguno. Todos éramos ignorantes. No sabíamos absolutamente nada. Y lo que sabíamos era algo que era totalmente contrario a la Escritura. Por tradiciones o por religiones. Así que el Señor empieza a enseñarnos y a educarnos y a mostrarnos qué es lo que somos ahora como hijos. Y empieza a decirle, un hijo se debe vestir así, un hijo se comporta así, un hijo piensa así, un hijo sirve así, un hijo es así, un hijo es así, un hijo trabaja así, un hijo respeta a sus padres, un hijo es esto, un hijo de Dios es esto. Empieza a enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios. Empieza a enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios. Porque Él no quiere que le avergoncemos. Así que como todo hijo es un poquito rebelde, a veces decimos, yo no quiero de esa manera. A mí no me gusta esto. Y a veces uno es rebelde, ¿no? Como hijo, hablándolo en lo natural y en lo espiritual. Y a veces hay que hacer, ¿qué? Disciplina. Y esa es la que Él usa. ¿Pero por qué motivo la usa? Porque, hermanos, Él quiere que seamos, aparte de santos, que mostremos que somos hijos de Dios. Que otros se atrevan a decir, oiga, yo también quiero ser hijo de Dios. Oiga, si así ven los hijos de Dios, yo también quiero vivir de esa manera. Por eso viene la disciplina en nuestras vidas, cada día más. Pero quiero seguir adelante, vaya a la primera de Juan. Ser hijos de Dios es la razón por la que se vive para agradar a Dios sin pecado. Ahí en la misma carta de Juan, versículo 9, capítulo 3, donde estábamos. Dice la Escritura: todo aquel que es, ¿qué? Nacido de Dios, no, ¿qué?
no practica el pecado. ¿Y por qué no lo practica? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? La vida de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Es que cuando uno lee esto, uno dice, bueno, y entonces uno, ¿por qué practica el pecado? Porque no es hijo. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Si hay alguien que practica el pecado es porque no es hijo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice el mismo Señor. Dice, mire, vuelvo a leerlo, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que es recibido como hijo de Dios, eso es lo que significa, no practica el pecado. Ahora, ¿por qué no lo practica? Porque la simiente de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la fuerza de Dios permanece en él. ¿Qué dice? Permanece. Siempre está. Un hijo de Dios siempre tendrá la presencia de Dios permanentemente. La presencia de Dios no es que se va y vuelve, No, no, no. Es permanente en nuestras vidas. Y dice, y no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque es nacido de Dios. No puede, dice la Escritura, no puede. Porque hay algo que en su interior le impide pecar. Porque hay algo en su interior que no le deja pecar. Porque ha sido hijo de Dios o porque es nacido de Dios. La pregunta es, si practicamos el pecado, ¿seremos hijos de Dios? Ahora, recuerden que es no practica, que es diferente a pecar eventualmente. Es más, el mismo Juan lo dice, no sé si aquí, en cuál capítulo lo dice. Hijitos, si alguno de vosotros ha pecado o habéis pecado, abogado tendréis a Jesucristo el justo. Parafraseando un poquito el texto. Es que una cosa es la práctica del pecado y una el pecar eventualmente. Son dos cosas muy diferentes. Tenga eso siempre presente. Pero el Hijo de Dios no practica el pecado. Es decir, no vive en el pecado, no lo hace todo el tiempo, no es la costumbre, para que lo tenga bien claro. Sigamos adelante, que ya vamos terminando. Ahí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Ser hijo de Dios tiene un fin o un propósito, el de conformarnos o hacernos a la imagen de su Hijo perfecto. Versículo 17, lo tiene allí. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el cielo. Es que así ya habían encontrado la escritura. Así somos ¿de dónde? ¿Sabía que hoy para la iglesia es difícil en este mundo ser como hijo de Dios? Ahora, quiero desmenuzarlo un poquito. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor. ¿En qué se perfecciona? ¿En qué el amor llega a su plenitud de Dios? ¿En qué momento el amor de Dios llega a su máximo esplendor, a su máxima esencia? Dice, en nosotros, en que tenemos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Sabe cuál es el perfeccionamiento de los hijos de Dios? Llegar a la medida de Cristo. Como hijos de Dios, nuestro objetivo no es cosas de este mundo, cosas efímeras, cosas mundanas, cosas pasajeras. No, 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 hermanos. Nuestro fin, nuestro propósito por el cual el Padre hizo todo esto es para que seamos iguales a su Hijo perfecto, sin mancha y puro, que es Jesucristo. Eso es lo que denominamos o llamamos el proceso de santificación. Esa es la plenitud que Dios quiere, ese es el perfeccionamiento que Dios quiere de nosotros, que seamos tal como Él es.
En eso está nuestra vida basada. Por eso nuestra meta y objetivo es Él. No hay nada en este mundo a lo que usted se tenga que parecer. Tenemos que parecernos a Cristo. Y como hijos de Dios, ese es nuestro avance. Desde que nacemos de nuevo hasta que lleguemos a esa madurez, es parecernos a Cristo. Para eso crecemos cada día, para eso aprendemos la palabra, para eso vamos a los estudios bíblicos, para eso nos congregamos, para eso leemos la Biblia, para eso oramos. ¿Para qué? Para ser como Jesucristo. ¿Sabe que lo que pasa es que las motivaciones han cambiado en la iglesia? Y nadie le motiva a ser igual a Jesucristo. Estamos orando, leyendo y siempre pensando en nuestra propia vida, en este mundo, pero poco pensamos en nuestra vida espiritual, el parecernos al Señor, el fin, el propósito final del amor de Dios, del perfeccionamiento de Dios. Y sabe usted, hermano, que cuando usted y yo entendemos realmente y comprendemos lo que es ser hijos de Dios por amor del Padre, eso nos dará la victoria en este mundo contra todo lo que nos enfrentemos. Pero también sabía que el diablo, como sabe eso, siempre va a querer quitar esa identidad de su vida. Él siempre va a querer quitar que usted es hijo. Él siempre va a decir, usted no es hijo, usted no es esto, usted es un pecador, usted no sirve para nada, usted es esto, usted es lo otro. Y le va a decir y le va a meter en su cabeza una gran cantidad de cuentos para que usted deje de creer que es hijo de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque esa es la mejor estrategia que tiene Satanás. Mire, si usted y yo, como iglesia del Señor, no somos hijos de Dios, no tenemos por qué vivir todas estas cosas. Si usted no se cree realmente, con convicción clara que es hijo de Dios, pues usted va a perder el gozo de la salvación, la confianza en Dios, va a quejarse de la disciplina de Dios, va a pecar continuamente porque no quiere agradar a Dios y nunca se va a parecer a Jesucristo porque no es la meta suya como hijo de Dios. En el versículo 19 allí de Juan 19, de la primera carta, el capítulo 4, dice de esta manera: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que la amemos. Pero el diablo siempre se va a interponer en eso. Que la amemos ¿cómo? Como Él nos ama. Como Él nos sigue amando cada día. El que es hijo de Dios entiende la razón de verdaderamente amar a Dios. No hay otra manera. Y sabe que usted ama a Dios porque Él demostró su amor hacia nosotros primero. Y usted demuestra lo mismo que Dios le ha demostrado a usted. El mismo amor, el mismo camino, el mismo proceso del amor de Dios. Yo le voy a decir en esta mañana, hermano, si no estamos mostrando el amor de Dios, si no estamos mostrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si no hemos crecido lo suficiente, es porque se nos ha olvidado que somos hijos de Dios. Es porque el diablo ha trabajado mucho, mucho en su vida. A ver, ¿por qué le digo esto? Porque cuando Jesús iba a empezar su ministerio sobre esta tierra, cuando iba a comenzar a servir al Padre Celestial en el propósito para el cual fue enviado, lo primero que sucedió fue la tentación del enemigo. Y cuando sucedió esta tentación allí en el desierto, lo primero que le pregunta el enemigo a Jesús es: si eres hijo de Dios. Si eres. Haciendo o tratando de hacer que Cristo dudara de quién era su Padre y quién era Él. Cada vez que usted tiene dudas de quién es el diablo diciéndole: ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Y le aseguro que el diablo pondrá sin número de cosas. Allí es donde él se va a meter a colocarle trampas, tentaciones,
situaciones, gente. El diablo utilizará cualquier cantidad de instrumentos para hacerlo dudar de que usted es hijo de Dios. Porque cuando usted no es hijo de Dios, no es nada. Ese es el objetivo del Padre. Si usted no es hijo, no es nada. ¿Qué podemos decir? Y eso va a hacerlo siempre. El diablo siempre va a estar a la expectativa allí mirando cómo hace que usted crea que no es hijo de Dios. Si perdemos la identidad de hijos de Dios, perdemos el propósito de vida. Si dudamos de que somos hijos de Dios, dudamos de la salvación. Si dudamos de que somos hijos de Dios, dudamos del sacrificio de Cristo. Si dudamos que somos hijos de Dios, dudamos de la gracia salvadora. Y si dudamos de que somos hijos de Dios, dudamos de nuestra herencia eterna. Por eso, hermanos, en esta mañana la motivación correcta para caminar en esta vida es que somos hijos de Dios por el grande amor que el Padre ha tenido para con nosotros. No hay otra razón. Es el motivo más grande y suficiente que debe alentarnos cada día. No busque espectáculos, no busque emociones carnales para seguir al Señor. Eso no fructificará nunca en su vida espiritual. Eso hará que usted se goce un rato en la carne, pero jamás producirá fruto en su vida. Tenga cuidado con el diablo. Sea sabio, entendido, prudente. Cada vez que algo pase, usted diga: yo soy hijo de Dios. Y no porque yo quiera, es porque mi Padre me lo ha dicho, porque he creído en la obra redentora de Cristo, he creído que su sangre me ha limpiado. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado, hoy es un día de oportunidad para ser hijos de Dios realmente, con convicción, con una identidad clara que nos hace levantarnos para cada día ser como Él es. Amemos al Señor. Amemos a Dios como Él nos ha amado. Y que todos los días nos levantemos con ese deseo y todo lo que tenemos como beneficios, como bendición, como hijos de Dios. Cierre sus ojitos, allí vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Padre bueno. Gracias porque maravilloso eres tú, Señor. Al darnos el privilegio tan grande de poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Que no es para cualquiera y no es para todos, Señor de gloria, simplemente para los que hemos en algún momento decidido obedecer al llamado tuyo, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos has escogido, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Señor. Nos has alentado, Señor, y porque te nos has acercado, Señor, y hoy podemos, Señor, creer, reconocer y entender que por tu gracia hemos sido salvos, que por tu sacrificio hemos sido limpiados, Señor, y que hoy tu sangre divina nos ha santificado, purificado y limpiado, Señor. Gracias porque no hay mayor gozo, Señor, que el gozo de la salvación al reconocer que somos tus hijos, Señor, que tú nos has dado una herencia maravillosa en los cielos, Señor, que tú nos has salvado, que tu Espíritu Santo está dentro de nosotros, Señor, que hoy confiamos en que tú sustentas y provees nuestras vidas, Señor, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Señor, gracias en esta mañana, Señor, porque en este camino de perfeccionamiento, Señor, cada día nos estamos pareciendo más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Tal vez poco, Señor, en algunos casos, tal vez muchos en otros, Señor, pero entendido tu gracia, hemos entendido, Señor, que somos en ti, Señor. Gracias, maravilloso Rey, en esta mañana te damos, Señor.